La libertad de cátedra se reconoce en el artículo 21c de la Constitución española. Sin embargo, no se define cuál es el contenido esencial de ese derecho, que tampoco se deduce del artículo 27, que regula el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, aunque en este último sí se abren las puertas a otros derechos y libertades en el ámbito educativo que pueden afectar al contenido y a la extensión de la libertad de cátedra. Para definir, por tanto, en España un concepto de libertad de cátedra, es de obligada referencia la sentencia del Tribunal Constitucional 5/81 de 13 de febrero. Del texto de dicha sentencia se desprende que la libertad de cátedra es una de las consecuencias del reconocimiento constitucional de la libertad de enseñanza. Considera a esta libertad, a la libertad de cátedra, como una libertad frente al Estado o más generalmente frente a los poderes públicos. Y implica esta libertad, la libertad de cátedra, de una parte el derecho a crear instituciones educativas que se recoge en el artículo 27.6 anteriormente citado de la Constitución y de otra, lo que es específicamente libertad de cátedra del docente, que es el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar a desarrollarla con libertad dentro de los límites propios del puesto que ocupan. De modo que el contenido de esta libertad de cátedra se va a ver modulado en función de la naturaleza del centro docente en el que se imparte docencia por parte del enseñante. Hay que llamar la atención sobre que, siendo una libertad en el ámbito educativo, no se regula en el artículo 27, que es el que regula todos los demás derechos en este ámbito, sino en el artículo 20, con los derechos que se refieren a la libertad de comunicación pública, a la libertad de expresión. El Tribunal también dice en esa misma sentencia que el derecho de establecer el ideario educativo en los centros privados forma parte de la libertad de creación de centros. Subrayo esto porque estas dos libertades van a estar relacionadas o se van a limitar mutuamente en determinados momentos. Esta línea emprendida por el Tribunal Constitucional en la sentencia 581 es recogida y completada posteriormente por la jurisprudencia de otros tribunales. Singularmente voy a mencionar la del Tribunal Supremo y la de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo, por ejemplo, define la libertad de cátedra como derecho a transmitir opiniones, derecho que forma parte de la libertad de expresión. Se remite además a la definición que hace de la libertad de cátedra el Tribunal Federal Suizo, cuando habla de que es la opinión que puede ser libremente expresada y que abarca los frutos de la reflexión racional, así como las convicciones racionalmente asumidas del tipo de actividades, valoraciones, puntos de vista, interpretaciones u otras similares. El Tribunal Supremo Español, partiendo de esta jurisprudencia, entiende que la libertad de cátedra se encuadraría como un derecho de expresión y opinión dentro de la escuela o de la universidad. El año 89, la Audiencia Nacional define también la libertad de cátedra como libertad de quien tiene reconocida competencia docente de exponer y difundir sus enseñanzas, lo que tanto se refiere al cultivo de la ciencia, a la investigación, como a su comunicación libre por los medios adecuados. Por tanto, para la jurisprudencia constitucional y para la jurisprudencia en general en España, estamos ante un derecho individual de libertad. Y la libertad de cátedra, al estar regulada en el artículo 20, junto con la libertad de expresión, implica también la prohibición de la censura previa y la inexistencia de una doctrina o ideología estatales. No se trata simplemente de la libertad de cátedra de una libertad de enseñar, sino que podría hablarse también de una específica libertad de expresión en el ejercicio de la enseñanza. Y el contenido, como ya hemos comentado, será diferente en relación al grado y a la naturaleza del centro docente, a la edad de los alumnos, a la materia que se imparte, pero la libertad mantiene su naturaleza y se ejerce de modo pleno, debiéndose respetar siempre su contenido esencial. Nuestro Tribunal Constitucional considera que, aunque el origen histórico está vinculado a la enseñanza universitaria, la libertad de cátedra es predicable en España de todos los docentes, conclusión que obtiene de la lectura de los debates constituyentes, al entender que en ellos se pretendió garantizar la libertad de todos los profesores, cualquiera que fuese el nivel de enseñanza en el que actuasen y la relación existente
entre su docencia y la labor investigadora. En la doctrina, sin embargo, hubo posiciones discrepantes, al menos en los primeros años, pues fijándose en el origen histórico europeo de la libertad de cátedra, en el ámbito alemán, se defendía que esta libertad solamente podía ser predicada de los profesores en el ámbito universitario, puesto que son los únicos que están impartiendo una docencia basándose en su propia investigación, mientras que en otros ámbitos son profesores que transmiten conocimientos, pero que no son conocimientos adquiridos por ellos mismos a través de su propia investigación, sino que están transmitiendo conclusiones, conocimientos que otros han adquirido a través de esa investigación. En España, como digo, no parece que sea así, a pesar de que ha habido discusiones doctrinales, sobre todo en esos primeros años, sino que está fuera de toda duda, en mi opinión, que tanto desde el punto de vista normativo como jurisprudencial, la libertad de cátedra se reconoce a los docentes de todos los niveles educativos y de cualquier tipo de centro, ya sea estatal o no, aunque el ejercicio de la libertad de cátedra, como ya hemos dicho varias veces, se modulará en función de las circunstancias en que se desarrolla la docencia. Tendrá distinta relevancia la libertad de cátedra en función, por ejemplo, de la naturaleza del centro docente, si es público o privado, si es estatal o no es estatal, y el nivel, el grado educativo o el puesto ocupado. Es evidente que a medida que la edad de los alumnos y, por lo tanto, el nivel educativo en el que se está impartiendo docencia es más elevado, la libertad de cátedra será mayor porque también el grado de madurez de los alumnos será más elevado y, por lo tanto, el profesor puede ser más libre puesto que los alumnos tienen más elementos de juicio para valorar lo que el profesor le está diciendo, hasta llegar en el ámbito universitario a una libertad casi no absoluta, porque evidentemente está limitada por otros elementos, por ejemplo, la organización de la docencia. El profesor no puede hablar de lo que le dé la gana en clase sin respetar al menos el programa docente que tiene que impartir, y tampoco puede hacer un examen que no se ajuste al programa que los alumnos tienen. O sea, hay unos límites de organización que el profesor tiene que respetar, pero es mucho más amplio el espacio de libertad del profesor en ese ámbito universitario que, evidentemente, en enseñanza primaria, por ejemplo, donde el profesor prácticamente tiene que limitarse a lo que la normativa exige en cuanto a contenidos de su docencia. También puede estar limitada la libertad de cátedra por la libertad de creación de centros, es decir, cuando uno crea un centro y tiene un ideario propio, es evidente que el profesor tiene que respetar ese ideario, aunque también dice el Tribunal Constitucional que eso no le obliga, el respetarlo no significa hacerse apología del ideario del centro, sino que lo que no puede es agredir en sus clases, en su docencia, contenidos que supongan contradicciones con el ideario de ese centro, ¿no? Pero tampoco le convierte, digamos, le obliga a convertirse en un defensor de ese ideario. Pero también en los centros estatales la libertad está limitada, sobre todo en primaria, en la enseñanza primaria, en la secundaria, cuando los estudiantes tienen menor edad, porque el profesor debe respetar el pluralismo ideológico que puede haber en ese entorno en el que está impartiendo docencia, sin tratar de imponer, de adoctrinar por su parte con su propia ideología. Por lo tanto, digamos que esa libertad en el ámbito real, la libertad de cátedra, se encuentra con las limitaciones, pero sea en centros estatales, sea en centros no estatales, siempre el contenido esencial deberá ser respetado.